es importante porque del 25 al 40% de los pacientes hospitalizados se ha visto que tienen diabetes mellitus preexistente, y en piso solamente del 12 al 20% de los pacientes pueden generar hiperglucemia sin ningún antecedente de diabetes, y en la UCI hasta un 50% pueden generar hiperglucemia de estrés. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que aumente la glucemia? Es el estrés, los corticoides exógenos, los vasopresores, la nutrición parenteral y la nutrición enteral. La fisiopatología de la hiperglucemia de estrés es, espérate un segundo, de la hiperglucemia de estrés, es que usualmente eso tiene una evolución, un periodo de tiempo. Entonces, en los primeros segundos a minutos, pues la primera respuesta metabólica al estrés es nerviosa. Entonces, el sistema nervioso simpático genera una descarga adrenérgica. Luego, sí, a las horas hay un despliegue de hormonas en el eje hipotálamo hipoficiario. Y días después es que se empieza a activar el sistema inmune con las citoquinas, y en las semanas uno empieza a ver cambios en el comportamiento de la persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquier estrés, ya sea infección, trauma, cirugía, pues a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las citoquinas, incluso las adipoquinas y algunas hormonas del tracto gastrointestinal que están en estudio, van a generar un catabolismo que va a estar muy aumentado, y va a haber una resistencia a las señales anabólicas. Entonces va a aumentar el gasto energético y se va a cambiar la composición del paciente por las diferentes alteraciones metabólicas que van a suceder. Entonces, la gráfica que les muestro acá va a mostrar en todos los sistemas qué es lo que ocurre frente al estrés. Como pueden ver, pues hay una activación simpática, hay taquicardia, hay aumento de citoquinas proinflamatorias, hay aumento del sistema renina-angiotensina, pero lo que más nos importa para la hiperglucemia de estrés es que hay un aumento importante del cortisol, en el hígado una glucogenólisis, una gluconeogénesis y una lipólisis, y en el páncreas va a haber un aumento del glucagón y una resistencia a la insulina, lo que nos va a hacer que haya un aumento de la glucemia. Entonces, recordar que todo esto pues ocurre porque cuando hay un trauma, entonces se requiere más de glucosa en los tejidos que no son dependientes de insulina, como el cerebro. Entonces es por esto que el hígado tiene que hacer glucogenólisis, neoglucogénesis a partir de la lipólisis del glicerol, a partir después de las proteínas que se utilizan para la neoglucogénesis, e incluso de las áreas hipóxicas el lactato también puede pasar para la producción de glucosa. Y todos estos ácidos grasos libres de la lipólisis van a ser especies reactivas de oxígeno que además van a perpetuar el estrés oxidativo y este ciclo. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Que la hiperglucemia aumenta la estancia hospitalaria, aumenta el riesgo de falla multiorgánica, el riesgo de infecciones, de hemodiálisis, de requerimiento de transfusiones y de polineuropatía. Es por esto que esta señora, la doctora Van der Berg, fue la primera que hizo los estudios inicialmente en unidad de cuidado intensivo para tratar de encontrar unas metas más estrictas de glucemia y disminuir todos esos riesgos. Pero se evidenciaron que por el estudio NICE posteriormente, que esto generaba más mortalidad por la hipoglucemia que por la hiperglicemia. Entonces, lo que se hace ahora es que se hace un tratamiento menos intensivo con infusión de insulinas para una meta general entre 140 y 180 miligramos por decilitro, pero en procedimientos cardíacos sí se ha visto que algo más estricto, entre 110 y 140, mejora la sobrevida de esos pacientes. Entonces, aquí está esta gráfica que nos muestra aquí en la parte de abajo el número de pacientes en riesgo que se les hizo un control convencional de glucosa versus un control intensivo de glucosa, y la probabilidad de supervivencia disminuyó muchísimo más en el grupo de la línea azul, en donde el control de la glucosa era intensivo, que en el grupo de la glucosa convencional. Es por esto que las metas ya no son tan estrictas. Entonces, en el paciente crítico, lo que tenemos que hacer es utilizar infusión de insulina, usualmente con insulinas de acción rápida o regular, en una solución salina normal. Y la idea es pasar la infusión a 1 unidad por mililitro para que no haya hipoperfusión en los tejidos
sobre todo porque esto se ha visto como un evento adverso muy frecuente de las infusiones. Entonces, esta tabla que está acá no, es muy grande y realmente pues no hay que detallarla mucho, pero lo que sí hay que saber es que si un paciente tiene dos glucemias consecutivas mayores a 140, uno debe empezar un algoritmo de infusión de insulina, ¿sí? En donde, dependiendo de la glucometría del paciente, se le va a dar una tasa de infusión distinta, ¿sí? Y la idea es que pues esto controle y se haga un descenso aproximado de 50 miligramos por decilitro cada hora de la glucemia, ¿sí? Y si esto no ocurre y sigue habiendo dos glucemias mayores a 140, pues uno pasa al algoritmo número 2, en donde la tasa de infusión de insulina por glucometría va a ir aumentando y así sucesivamente. Si no corrige, pasamos al algoritmo número 3, donde la tasa de infusión es mayor, y al algoritmo número 4 y así. Pero lo contrario ocurre si se disminuye la glucemia más de 80 miligramos por decilitro en una hora, o hay una hipoglucemia, pues, o una glucemia realmente, no es hipoglucemia mayor, menor a 70 per se, pero si es menor a 100, lo que uno debe hacer es devolver el algoritmo y utilizar una tasa menor de infusión de insulina. Si nada más tiene menos de una glucemia aislada, solamente se podría utilizar un esquema correctivo de insulinas. Y lo importante es que se tiene que tener en cuenta que hay pacientes que ya deben iniciar con el algoritmo 2, con un algoritmo de tasa de infusión más alto, que son los pacientes que les comenté, que tienen cirugía coronaria, que tienen trasplantes, nutrición parenteral o requerimientos de insulina diarios previos mayores de 80 unidades al día, o terapia con glucocorticoides. Entonces se debe empezar de una vez con el segundo algoritmo porque se ha visto que pues esto aumenta aún más la hiperglicemia. ¿Qué debe pasar cuando un paciente tiene una glucemia menor a 60? Hay que parar la infusión de insulina, administrar 10 gramos intravenosos de glucosa y repetir este procedimiento cada 10 a 20 minutos si la glucemia sigue menor a 60, y luego reiniciar la infusión de insulina a un algoritmo menor con el que produjo esta hipoglucemia. ¿Cómo hacer el paso de insulina endovenosa a insulina subcutánea? Lo que se debe hacer es calcular las dosis diaria total en las últimas 24 horas de insulina y dejarle un 60-80% en un esquema subcutáneo concomitante con la infusión de insulina por 2 horas e iniciar vía oral. Una vez el paciente tolere esto, se puede tornar al esquema subcutáneo y dejar a un lado la infusión de insulina endovenosa concomitante. Entonces, este cuadrito resume más o menos cuál es la pauta de insulina en cualquier situación clínica de un paciente. Entonces, cuando hay una hipoglucemia aislada, simplemente se hace una corrección subcutánea con una insulina rápida y no más. Pero si el paciente sí tiene más de una hiperglucemia y es constante, pero no tiene nada vía oral, simplemente usted le da una insulina basal y correcciones de ser necesario, con una insulina de larga acción y cualquiera de corta acción. Si el paciente está estable, toma alimentos correctamente por vía oral, pues uno hace el esquema usual, que es basal bolo, con todas las insulinas preprandiales y correcciones de ser necesarias. Y en el paciente crítico que tiene una hiperglucemia severa, debe hacer una perfusión endovenosa continua, como lo vimos anteriormente, con insulina regular. En el paciente no crítico, las metas en ayunas son de 100 a 140, las postprandiales son de 140 a 180, aunque puede uno ser más laxo en pacientes con mayor edad y con falla renal. Y si usted encuentra en un paciente en urgencias, por ejemplo, una glucemia aleatoria mayor a 140, usted está en el deber de solicitar una hemoglobina glicada, porque probablemente ese paciente tendrá una diabetes no diagnosticada previo al ingreso al hospital. Si la hemoglobina glicada da menos de 6.5%, pero sigue con hiperglucemia el paciente durante toda la hospitalización, usted debe solicitar al ingreso una prueba de tolerancia a la glucosa para realmente descartar que el paciente no, esté cursando con una diabetes. ¿Qué factores de riesgo tiene el paciente no crítico para hacer hipoglucemia? Que el paciente esté sin vía oral para una cirugía,
o un paciente con una alteración neurológica que tenga un consumo errático de alimentos, o un paciente que venga con sulfonilurias o un excesivo uso de insulina en la casa, un paciente mayor de 70 años con enfermedad renal crónica, con hepatopatía, o que haga ejercicio, que a veces lo dejamos por un lado, pero muchas veces ahora la rehabilitación que hacen los pacientes durante la hospitalización generan hipoglucemias que nosotros no entendemos por qué se causan y creemos que es por un inadecuado esquema de insulina, pero realmente es que no indagamos al paciente si cuando lo presentó estaba haciendo ejercicio. En cuanto a los antidiabéticos orales, hay pocos estudios sobre la seguridad y eficacia de los mismos, aunque hay algunos en curso en el momento, y un Pierres y su grupo de trabajo, que pues son los duros en endocrinología en este tema, dicen que prontamente se van a sacar pues los resultados de estos estudios y probablemente sí se va a poder utilizar algunos antidiabéticos orales en la hospitalización, pero por ahora por su inicio de acción que es lento y tienen una larga duración, en un paciente hospitalizado que es dinámico y puede complicarse en cualquier momento, pues no se recomienda. De los antidiabéticos orales, los más seguros están entre la sitagliptina y la linagliptina. Los estudios muestran que no aumentan la hipoglucemia y sí disminuyen la cantidad de insulina recorrida, pero como ven acá, los estudios son con insulina, no son el antidiabético oral solo. Entonces también hay algunos estudios con exenatide e insulina basal que mejora las metas que si se diera el exenatide solo o solo el esquema basal bol. Pero como les dije nuevamente, es insulina más exenatide, entonces igual hay que chuzar al paciente. Y también hay con dulaglutide e insulina, que mejora las metas que con una insulina sola, y además disminuye el requerimiento de insulina durante la hospitalización. Esos son los estudios que hay hasta el momento. ¿Por qué hay que tener precauciones para el uso intrahospitalario, sobre todo de antidiabéticos orales y agonistas de receptores de GLP-1? Pues porque tienen muchas contraindicaciones, entonces tienen muchos eventos adversos y todos nuestros pacientes, en especial en medicina interna, tienen alguna de estas contraindicaciones que están ahí cuando están hospitalizados, porque todos nuestros pacientes o están hospitalizados por falla cardíaca, o por EPOC exacerbado, o por infección, o por enfermedad renal crónica agudizada, o sea, todas estas precauciones que se deben tomar con los antibióticos orales, pues la tienen todos nuestros pacientes. Entonces, la metformina, si un paciente tiene una tasa de filtración menor a 60, hay que suspenderla. Si se va a hacer contraste, 48 horas después del contraste hay que suspenderlo y hay que hacer creatinina diaria. Si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada, falla cardíaca descompensada, sepsis o hepatopatía, hay que suspenderla por el riesgo de acidosis láctica y de agudización renal. Y las sulfonilurias hay que suspenderlos con enfermedad renal crónica o con injuria renal aguda. Hay que suspenderlos si no se da vía oral por el riesgo alto de hipoglucemias que generan. Las tiazolinedionas tampoco se pueden dar en falla cardíaca en edema de miembros inferiores. Y los agonistas de GLP-1 pues realmente no tienen tantas contraindicaciones, solo en el paciente que tiene pancreatitis y que tiene náuseas y vómito durante la hospitalización. ¿Qué criterios tiene que tener uno para decidir continuar los antidiabéticos orales hasta el momento? Un paciente que esté estable, de bajo riesgo, con una hemoglobina glicada menor a 8, que la nutrición sea al menos más del 50% en la dieta que el paciente tome, que el egreso sea pronto, en menos de 48 horas, que no haya planes de utilizar contraste, que no haya injuria renal aguda, que no haya manejo con corticoide y que no haya infección. O sea, básicamente ningún paciente que está hospitalizado. Entonces, la idea es que utilicemos el esquema de insulina en todos los pacientes hospitalizados. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Los pacientes que están sin vía oral, hay que utilizar una insulina de larga acción y las correcciones necesarias con una insulina de acción rápida. Pero todos los pacientes que tengan vía oral necesitan un esquema con insulina basal bolo más correcciones. Entonces, estos son 3 estudios randomizados y controlados que se han hecho durante los años. Hay algunos otros, pero estos han sido los más significativos. Entonces, el primero fue el grupo de Umpierres y colaboradores, que lo que hicieron fue comparar Detemir y Aspart con NPH irregular. Entonces, la meta de glucemia fue básicamente igual con los dos esquemas, no fue significativo la diferencia entre las glucometrías promedio. Y la frecuencia de hipoglucemia tampoco fue significativa entre estos dos grupos.
Meyer en el 2010 y sus colaboradores en un estudio doble ciego, lo que hicieron es que utilizaron una meta de hemoglobina glicada mucho más baja, de 7.7%, y ellos sí utilizaron pacientes con obesidad, y dependiendo del índice de masa corporal, ponían la unidad por kilo que le iban a iniciar de insulina a cada grupo, y compararon la insulina glargina con glulicina versus glargina e insulina regular. Lo que evidenciaron es que sí se lograban mejores metas glucémicas con insulina glargina y glulicina, pero al día quinto de hospitalización. Y la hipoglucemia realmente era igual en ambos grupos de pacientes. Y Guerra y colaboradores en el 2011 compararon la insulina glargina con Lispro versus NPH irregular, donde sí hubo mejoría en el grupo de glargina y Lispro en las metas glucémicas, y también hubo menos cantidad de hipoglucemia que en los pacientes con NPH irregular. Y aquí en Latinoamérica también hicieron uno, el doctor Bueno y sus compañeros, que comparaban también glargina y glulicina con NPH irregular y tuvieron los mismos resultados. Metas glucémicas mejores en los pacientes con Lispro y glargina, pues con análogos, y tuvieron más hipoglucemia con NPH irregular. Es por estos dos estudios que se recomienda utilizar análogos de insulina de larga y corta acción en vez de la insulina regular y NPH. Entonces, ¿cómo se calcula la dosis diaria total para el paciente hospitalizado? Entonces, depende de cada paciente, ¿no? Del peso, de la edad, de sus enfermedades, pero esta tablita más o menos resume cómo debe ser el perfil glucémico del paciente para uno calcular la unidad por kilo de peso de insulina a colocar. Entonces, si el paciente es diabético pero manejado solo con antidiabéticos orales o con dieta, o usted no sabía que era, pues el paciente no sabía que era diabético y le aparece con una diabetes de nuevo con una hemoglobina glicada de menos del 100%, lo que hacemos es simplemente hacer correcciones aisladas si la glucemia basal es mayor a 140. Si ya estas hiperglucemias son persistentes y no son aisladas, hay que adicionar una insulina basal a 0,1 unidades por kilo. Si el paciente venía con antidiabéticos orales o es mayor a 70 años o tiene una tasa de filtración menor a 60 o una hemoglobina glicada entre 7 y 8, se debe iniciar una dosis de 0,2 a 0,3 unidades por kilo día. Y si la hemoglobina glicada es menor a 10, pero todas las glucometrías están entre 140 y 200, se debe iniciar con una dosis diaria de 0,4 unidades por kilo día. Y si la hemoglobina glicada es mayor a 10 y las glucometrías mayores a 200, se debe iniciar con una dosis de 0,5 unidades por kilo. ¿Cómo sacar las dosis correctivas y de dónde sale ese esquema que todos conocemos de pacientes insulinousuales, insulinosensibles o insulinoresistentes para calcular las correcciones? Entonces, eso sale de un factor de corrección en donde dividimos 1.700 sobre la dosis diaria total de la insulina que le vamos a dar al paciente. Y esto nos va a medir la cantidad de glucemia en miligramos por decilitro que una unidad de insulina baja. Y la dosis de insulina correctiva la vamos a sacar con la glucemia actual del paciente menos la ideal sobre este factor de corrección. Entonces, un ejemplo es un paciente, por ejemplo, de 80 kilogramos que tiene diabetes y una hemoglobina glicada en 11. Entonces, si nos devolvemos, como la hemoglobina glicada está en 11, deberíamos iniciar a 0,5 unidades por kilo. Entonces, 80 por 0,5 unidades por kilo da 40 unidades de insulina al día. Y lo ideal es dividir eso en dos, la dosis total en dos, para ponerle la basal en la mitad, o sea, 20 unidades, y las preprandiales, que es la otra mitad, dividida en 3, 7 unidades, ¿sí? Si le sacamos el factor de corrección a este paciente, sería 1.700 dividido la dosis total, que es 40 unidades. Y eso da 42 miligramos por decilitro. Entonces, una unidad de insulina le va a disminuir a esta paciente aproximadamente 40 miligramos por decilitro de glucosa.
Entonces, de ahí se saca la escala. Entonces, si usted tiene un paciente al que le inició un esquema basal BOL y encuentra una glucometría fuera de metras de 140 a 180, usted le debe adicionar una unidad. Si está entre 180 y 220, 2 unidades. Si está entre 220 hasta 260, 3 unidades, y así sucesivamente. Entonces, un ejemplo, si este paciente, a pesar de haberle puesto adecuadamente el régimen basal BOL, le encontramos una glucometría de 200, pues tenemos que calcular la dosis de insulina correctiva. Entonces, 200 menos 100 da 100, dividido el factor de corrección que es 42, pues da 2.3. Entonces, o sea, queda con el rango de las escalas que están creadas. De ahí salen esas escalas. Que está aquí en 200, entonces se le ponen 2 unidades de insulina de acción rápida extra a la preprandial que tiene el paciente. Entonces, este cuadro, que me parece muy bueno, lo ejemplifica perfectamente. Entonces, un paciente no crítico que llega al piso, ¿sí? Uno tiene que evaluar si tiene diabetes previa o diabetes tipo 1, también puede pasar, y lo ideal es en estos pacientes que si tiene una bomba de insulina, debe continuar con las mismas dosis que venía en la casa y ellos mismos se lo pueden manejar, pero lo ideal es interconsultar al servicio de endocrinología. Pero si tiene alguna de estas dos, diabetes mellitus tipo 2, con más de 2 dosis de insulina al día en su casa y va a comer normal en el hospital, lo que hay que hacer es calcular la dosis total diaria que tenía el paciente antes de la admisión y dejársela 50% basal, 50% preprandiales. Y con correcciones según la escala, que lo tienen en cuenta acá con la cantidad de insulina que el paciente utilizaba en el día en su casa, lo que pesa el paciente, porque también de eso depende. Y eso es lo que llamaban esta tablita, que a la izquierda sería el insulino sensible, en la mitad el insulino usual, y el de la derecha sería el insulino resistente, que es el que utiliza más insulina o el que tiene un mayor peso. Entonces, siempre es basal bolo más la corrección preprandial de ser necesaria. Si el paciente no va a comer, simplemente calculamos la dosis total y solo le damos el 50% de la basal sin preprandiales y con una corrección si llega a requerirlo. Si el paciente tiene diabetes tipo 2, que no era insulino dependiente o simplemente tenía insulina basal en la casa más antidiabéticos orales, miramos también si come o no come. Si el paciente come, pues le dejamos, le tenemos que descontinuar los antidiabéticos orales y le dejamos una dosis total de 0.4 unidades por kilo, 50 y 50 basal y preprandial, más las correcciones. Si no come, le dejamos el mismo 0.4 unidades por kilo, pero solo le damos el 50% basal, más las correcciones. Y si el paciente no es diabético o era diabético únicamente manejado con dieta, ahí lo tenemos que mirar, son las glucometrías. Si la glucemia está menor a 180, usted simplemente hágale correcciones de insulina hasta que pues sean persistentes y toque hacer un esquema basal bol. Pero si la glucemia en la admisión pues es mayor a 180, sí toca calcularlo como si fuera una persona que no hubiera comido nada y fuera diabética. Le calculamos una insulina basal al 50% y de corrección hasta que sean persistentes las hiperglucemias y le hacemos un esquema basal bol. ¿Cómo se ajusta la insulina día a día? Porque bueno, ya sabemos cómo ponerla inicial y ahora lo que tenemos que calcular es el ajuste diario. Entonces el ajuste diario va a depender de las glucometrías. Entonces en la columna izquierda están los niveles de glucometrías con los que nos basamos para aumentar cada una de las insulinas que queramos. Entonces, si tiene una glucemia en ayunas mayor a 140, lo que se debe aumentar es la insulina de acción larga, ideal nocturna, o 2 veces al día si se utiliza NPH, que también pues, se puede utilizar. Entonces, o glargina, o detemir, etc. La idea es que si está mayor a 140 pero menor a 200, solo se le sube a la insulina de larga acción 10%. Si está entre 200 y 300, 20% de la insulina de larga acción únicamente. Y entre 300 y 399 de 30%. Si la insulina basal aleatoria
es mayor a 140, pero la en ayunas es menor a 140, pues la que hay que ajustar es la preprandial, la de acción rápida. Entonces, si está lo mismo, entre 140 y 210%, mayor a 200 a 320% y 379 a 30%. Esto es de toda la insulina preparada, la suma de ese 50% de la dosis total diaria que se está utilizando para la insulina de acción rápida. ¿Tienen alguna pregunta? Es que escucho un ruido. No sé. Bueno. Diego, por favor, apaga tu micrófono. Perdón. Tranquilo. Si en cambio en la tercera fila lo que nos muestra es si el paciente tiene una insulina basal, una glucemia basal alterada y también preprandiales alteradas, o sea, todo está mal, pues todo es lo que hay que modificar. Entonces hay que hacer una suma de la insulina basal, de las preprandiales, más las correcciones que en las últimas 24 horas ha requerido el paciente, y con eso se calcula una nueva dosis total diaria. Y a eso se le aumenta 10% según la glucosa basal, ¿sí? En ayunas, sobre todo 140, 199. O sea, la que más nos va a determinar es la de ayunas, pero depende de cuál es la que está alterada, si las preprandiales o la en ayunas, si se cambia la acción larga o la acción rápida, o todas. Entonces, ¿qué es importante para el egreso? Saber la hemoglobina glicada del paciente, si es diabético de nuevo, ¿no? O si no sabemos el control hace mucho tiempo. Porque si no, pues si el paciente ya tiene insulina en su casa, realmente la continuidad de la insulina, no necesitamos una hemoglobina glicada del hospital y eso tal vez es a veces pérdida de recursos. Entonces, si la hemoglobina glicada está menor a 7,5, entonces al egreso lo que tienen que hacer, si es de nuevo, iniciarle antidiabéticos orales, o reiniciarle antidiabéticos y si venía con insulina, pero solamente si el paciente venía con insulina. Si el paciente no venía o es de nuevo, se da salida con antidiabéticos orales, a no ser que tenga una contraindicación, como por ejemplo si es renal crónico. Si la hemoglobina glicada, o si es ciego, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Si la hemoglobina glicada está entre 7, 5 y 9, hay que reiniciar antidiabéticos orales y 50% de la dosis de la insulina basal con la que venía en el hospital. Y si se puede optimizar antidiabéticos orales, pues mejor. Pero si la hemoglobina glicada es mayor al 9%, hay que reiniciar antidiabéticos orales y continuar la insulina con la que venía en el esquema basal bolo a 50%, ¿sí? Entonces, a 80%, perdón. Entonces, una cosa que es importante es que en cualquier escenario hay que iniciar antidiabéticos orales. El paciente no se puede ir solo con insulinas. Tiene que estar con antidiabéticos orales porque eso es lo que se ha visto que ha disminuido sobre todo morbilidad cardiovascular. Entonces, a no ser que haya una contraindicación para ellos, tiene que reiniciarse al egreso. Paciente con corticoides, que este es otro tema que además está muy de moda por el COVID, ¿no? Entonces, los pacientes con corticoides es como todos los pacientes, tienen que hacer su esquema basal bolo con correcciones. Pero lo que se cambia en este caso es que idealmente la insulina basal que se utiliza es NPH. ¿Por qué? Porque su pico, como ya lo vimos al principio, usualmente puede ser a las 10, 12 horas, que es el pico de usualmente la prednisona o la dexametasona que damos en la mañana idealmente. Y entonces hace que haya como una concordancia entre el pico del corticoide con la NPH y funcione mejor para el control glucémico. Entonces, esta tabla lo que nos muestra es una idea de cómo deberíamos administrar la insulina basal dependiendo del tipo de corticoide y la dosis que utilicemos. Entonces, todos estos estudios están con prednisona y la verdad no hay ningún estudio así aleatorizado, controlado, que haya diferentes corticoides, no lo hay. Entonces, todos se basan entre prednisona y sus dosis pues equivalentes con los otros. Entonces, si la prednisona es menor a 40 miligramos día, o hidrocortisona 40 a 159, o metilprednisona 8 a 31, o dexametasona hasta 5,9 miligramos día, lo ideal es que si es hiperglucemia inducida por corticoides, empezamos con NPH, 5 unidades AM y 5 unidades PM.
Si ya es una diabetes establecida, empecemos 10 unidades AM y 10 PM. Si el corticoide está a una dosis equivalente de prednisona mayor a 40, o sea, por ejemplo, todos los pacientes COVID que tienen DEXA mayor o igual a 6, debe ser por hiperglucemia 10 unidades de NPH iniciales, más, y si es diabético serían 20, lo que se recomienda. Obviamente depende de cada paciente, esto es una tabla pues genérica. ¿Cuál es la idea? Que si la glucemia en ayunas es mayor a 180 miligramos por decilitro, hay que aumentar el 25% de la NPH el otro día. Y si es mayor a 300 miligramos por decilitro, la glucemia en ayunas, hay que aumentar 50%. ¿Cómo se hace el destete de la NPH? Se hace equiparable al destete de la prednisona. Al mismo porcentaje que se le va quitando el corticoide, se le va disminuyendo la dosis al NPH. Si no se le va a dar vía oral al paciente, hay que disminuir 50% de la dosis de NPH. Y si la dosis de corticoide ya es menor a 10 miligramos al día, equivalente de prednisona, hay que suspender la dosis de NPH. Para la nutrición enteral, entonces, primero es muy difícil esto y hay muchas modalidades de nutrición, entonces voy a tratar como de resumir los métodos más comunes y lo que sugieren en la mayoría de las guías. Entonces, en los pacientes con nutrición enteral continua, que nos dan un ejemplo de 2 métodos, que debe ser idealmente una dosis diaria total de 0,3 a 0,6 unidades por kilo, y pues como siempre, mitad y mitad de la insulina basal con las preprandiales, que prefieren sea regular, ya que esta pues genera más hipoglucemia como lo vimos previamente, pero en los pacientes con nutrición enteral esto es importante por la cantidad alta de carbohidratos que tienen estas mezclas de nutrición, aunque hay para diabéticos donde disminuyen los ácidos grasos y es mucho mejor, pero igual esto genera mucha hiperglicemia, entonces lo que sugieren es utilizar insulina regular como insulina preprandial y también como insulina correctiva. Entonces, en este caso, como la nutrición enteral es continua y no hay bolos, entonces no es un esquema basal-bolo, es un esquema basal correctivo, ¿sí? Entonces, se le da la mitad de la dosis diaria total con glargina, si quieren, o con NPH, y las correctivas son cada 6 horas por horario, por lo que no hay bolos. Y la glucometría, por ende, tiene que ser cada 6 horas. Si la nutrición parenteral se detiene, pues hay que suspender la insulina prandial. Y estos controles, pues, de la insulina correctiva, que se hacen a diarios, se deben ajustar al otro día adicionando 80% de toda la insulina correctiva que se dio el día anterior. Y el otro método, pues, es un poco más fácil. Entonces, la idea es que se da en la dosis total diaria basal, una NPH de temirglargina, la que quieran. Y lo que se hace es que la insulina basal se ajusta con el 50% de la insulina correctiva del día previo si estuvieron alteradas las glucometrías, si no, no. Y lo mismo, la insulina correctiva es con insulina regular cada 6 horas. Y si se detiene la nutrición, la idea es que solo se administre la insulina basal, pero a 0,3 unidades por kilo, que es la dosis total menor, junto con las insulinas correctivas de ser necesario. En la nutrición enteral cíclica o por bolo, que tal vez es la más común, lo que hay que hacer es igual, si el paciente venía con insulina, esquema basal, bolo y correcciones, continuarle el mismo en ambos. Pero en la cíclica hay que aumentarle a esta dosis diaria total de basal bolo, 60% de esa dosis total se le da en NPH o en regular, la que decidan escoger, incluso en insulinas premezcladas se puede utilizar. Eso para cada bolo de nutrición enteral que se va a estar adicionando. Y usualmente esto es en la noche, entonces las glucometrías deben ser a la medianoche, a las 3 de la mañana, a las 6 y según eso ajustar. Y en esta otra opción es que simplemente se deja el esquema basal bolo más correcciones que venía y por cada bolo de alimentación se le da una adición de insulina rápida, sin tener que sea el 60% como en esta otra opción.
es simplemente un bolo con cada comida. Y las glucometrías pues tienen que ser preprandiales y antes de acostarse a dormir el paciente. En la nutrición parenteral debe continuar también con basal bolo y correcciones, pero en esta tenemos que mirar la bolsa de nutrición, porque si el paciente es diabético previamente, y ya lo sabemos, primero pues hay que escoger una nutrición para diabéticos y hay que mirar la bolsa que sí tenga la cantidad de carbohidratos exacta, porque como regla general 0,1 unidades de insulina se tienen que adicionar por cada gramo de dextrosa. Entonces hay que ver en la bolsa cuántos gramos de dextrosa hay para saber cuántas unidades se le ponen a la bolsa. Entonces, si llega a haber hiperglucemia con esta adición, pues uno sabe que tiene que, si llega a haber hiperglucemia, no se hace esta adición porque esta es para pacientes ya diabéticos, ¿sí? Si es solo hiperglucemia por estrés, no es 0,1 unidades por cada gramo de dextrosa, sino es 0,1 unidades por cada 2 gramos de dextrosa. Y se van midiendo las glucometrías y si persisten mayores a 150, independiente si el paciente es hiperglucemia por estrés o diabético, se debe aumentar esa dosis que se escogió al inicio de a 0,05 unidades por gramo de dextrosa hasta que se controlen las glucometrías. Y las glucometrías se deben hacer cada 6 horas. En paciente prequirúrgico, pues no es tan complejo el manejo. Simplemente hay que decirle al paciente que si tenía una insulina de larga acción, el día anterior se ponga el 80% de la dosis. Y si es NPH, el 50% de la dosis de la mañana que se va a operar. Si tiene de acción corta, pues no se ponga esa dosis de la mañana, igual porque va a estar en ayunas, usualmente para los procedimientos. Y si es premezclada, pues es lo mismo, 50% de la dosis de la NPH y que no se ponga la dosis de la mañana. Si tiene antidiabéticos orales, hay que omitir la dosis de la mañana el día de la cirugía. Y el monitoreo de la glucemia durante el procedimiento es que se le debe recomendar al paciente que antes de dormir se debe tomar una glucometría en la mañana de la cirugía y los anestesiólogos pues le harán cada 4 a 6 horas durante la cirugía. Y si presenta en la noche una hipoglucemia, simplemente se puede administrar carbohidratos orales o incluso glucosa en gel. Si durante la cirugía hay una glucometría mayor a 180, solo una, se puede hacer como lo hacemos en el hospital, en la hospitalización, que es que se hace una corrección subcutánea con insulina de rápida acción. Pero si no mejora, ya deben iniciar infusión de insulina, como en la unidad de cuidado intensivo. Si hay unas cirugías que requieren una infusión de insulina inmediata, ¿sí? Que se debe iniciar con eso y no mirar las glucometrías a ver cómo le va, sino iniciar de una vez con la infusión como en UCI. Son las cirugías que van a durar más de 4 horas, la cirugía cardíaca, la abdominal, la de trasplante, la de columna lumbar o sistema nervioso central. Y si durante la hospitalización pues llega a ser una hipoglucemia o una glucometría menor a 100 miligramos por decilitro, hay que iniciar una infusión de dextrosal 5% a 40 cc hora o de dextrosal 10 a 20 cc hora. ¿Qué quiero yo exponerles acá? Para pues, los que no son FUCS también es bueno que vean lo que se hace en nuestros hospitales. Nosotros hicimos uno de nuestros trabajos de grado fue mirar la insulinoterapia en el Hospital de San José y en el Hospital Infantil de San José. ¿Y qué encontramos? Que la mayoría de insulinas se indicaron simplemente porque el doctor dijo, o sea, no hay ninguna razón. La más frecuente no fue una cetoacidosis, no fue efectos adversos de los antidiabéticos orales, sino simplemente por decisión médica. Lo que más utilizamos en estos hospitales son insulinas análogas que concuerdan con la literatura médica, que es la glargina y la gluricina, pero los esquemas sí encontramos que fue casi igual el uso de esquema basal y el esquema basal bolo, y eso no debería ser porque la mitad de los pacientes no están sin vía oral, ¿sí? Entonces, esto es una cosa para mejorar, recordar que el basal es únicamente para pacientes sin vía oral y el basal bolo debe ser para el resto de los pacientes y con correcciones. Nos dimos cuenta que casi ningún paciente tenía correcciones. Y hemos hablado ahí como en el servicio y hemos evidenciado que esto puede ser tal vez por desconocimiento de enfermería, que no nos queremos arriesgar a poner correcciones y que el paciente no coma, por lo que hay bajo personal,
pero si llega a haber personal adecuado y los pacientes comen bien, tienen un buen estado neurológico, los enfermeros son juiciosos, se puede hacer el esquema de correcciones sin problema y eso seguro va a lograr las metas glucémicas mucho más rápido. Y el error más grande que vimos es que al egreso del hospital, ¿sí?, al alta de estos pacientes, casi todos se van con insulina y casi ninguno se va con antidiabéticos orales, que fue todo lo contrario a lo que se recomienda. Entonces no sabemos si esto es por inercia terapéutica, eh, porque no se reporta que ninguno de estos pacientes que se fueran con insulina tuvieran enfermedad renal crónica o alguna contraindicación para antidiabéticos orales. Entonces, pues es importante que todo esto se tenga en cuenta para que lo cambiemos y mejoremos y no se haga inercia terapéutica. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, Ana, para los que no me conocen, mi nombre es Martín Ocampo, médico internista de la FUCS, docente adscrito en la residencia de la Universidad Libre y la Universidad Javeriana. Primero felicitarte, el trabajo, sobre todo el último trabajo que hicieron, me pareció espectacular. No es fácil, digamos, abarcar un tema donde hay como tantos puntos tan importantes en el momento de tratar a un paciente con hiperglicemia hospitalizado, diabético o no diabético. Hay varias cosas, pues estamos en un ambiente académico y aquí hay gente de tres residencias. Y creo que hay, o no sé si están los fellows de endocrinología. Cuando hablamos de hiperglicemia en el paciente hospitalizado diabético, definitivamente desde hace mucho tiempo para acá se vienen hablando de las metas y definitivamente pues dependiendo si están ayunas o no están ayunas o si eres americano o europeo, pues la mayoría la tomaron como 140, 180. Para empezar pues a hablar de la glicemia que manejar un paciente hospitalizado. Los pacientes con hiperglicemia, en este caso diabéticos, hablamos de hiperglicemia cuando está siempre por encima de 140 y los pacientes con corticoide cuando está siempre por encima de 180. Eso digamos que como cosas pues que siempre se nos olvida cuando hablamos de hiperglicemia en este tipo de pacientes. Bueno, ahí veo que también está el profe Tobar. El estudio Night Sugar y el paciente crítico, eso no, pues digamos que eso no va a cambiar, eso desde el 2014 creo que es el Night Sugar, donde dijeron que la única forma de manejar estos pacientes, sobre todo en estado crítico, era con insulina regular en goteo continuo, y se empezaron a mirar, ahí fue donde empezaron a salir ciertas recomendaciones de cuál es la glicemia ideal en estos pacientes, y bueno, el doctor Pierres con el estudio Rabbit 1, Rabbit 2, quirúrgicos, médicos, etcétera, empezamos a hablar de qué tipo eran los esquemas. Y esto ha evolucionado a lo largo del tiempo. En Estados Unidos me corregirán, pero y lo que tú decías, hay ya insulinas que vienen premezcladas ya de larga y corta acción, y nosotros, digamos, aquí en Colombia no tenemos experiencia con dicha condición farmacéutica. ¿Cuándo dejar? Fíjate que hay un campo bien interesante, y no sé si lo quieran tomar allá en la FUCS para que sigan la investigación, y es cuándo iniciar o cuándo dejar ese paciente que viene con medicamentos antidiabéticos orales o los nuevos, pues, que han demostrado ciertas cosas. Se supone que para este año el doctor Umpierres había dado como unas indicaciones del uso de alguno de ellos durante la estancia hospitalaria y cuál iba a ser su recomendación, pero no sé qué pasó, no sé si tú buscaste pues yo estuve hace 1 año y medio, que fue el antepenúltimo congreso de endocrinología, que el doctor Umpierres salió primero a pedir disculpas y dijo, qué pena, todos mis trabajos me equivoqué, las metas no son así de estrictas y ya próximamente publicaré uno donde muestro todos mis errores. Bueno, fue así, tal cual. Entonces, él es el que está, ese grupo es el que más trabaja en insulinoterapia y ahora en antidiabéticos orales, ¿no? Pero una cosa que también es muy importante es que ellos no se pisan las mangueras, ¿no? Entonces, no hay ningún estudio que compare, por ejemplo, detemir con glargina o glargina con, o sea, solo comparan las análogas con las humanas, pero no hay ninguno que uno diga clonicina contra aspar contra lispro, glargina contra no se encuentra, ¿sí? Hay así como los que yo les mostré, pero de resto solamente hay que comparan
por ejemplo, glargina con detemir, o creo que, no mentiras, detemir con degludec, pero lo que comparan es la costo-efectividad. No Sí. comparan metas glucémicas, y lo Aquí me mismo queda porque algunos de esos con estudios los indicaban como, antidiabéticos orales. digamos que muchos de esos estudios, sobre todo cuando compraron con regulares y, bueno, análogas y no análogas, pues, era más difícil llegar a la meta y hacían más hipoglicemias. Entonces, pues digamos que ahí. Y ese artículo que mencionaste sobre el factor de corrección, me parece que es un artículo, pues yo creo, dentro de mi ignorancia, porque pues aquí hay gente ya con otro nivel, dentro de mi ignorancia, que es uno de los artículos base que uno tiene que leer como internista, ese manejo de la glicemia en el paciente hospitalizado del siglo De XXI, acuerdo, de acuerdo. donde hablas del factor de corrección y de hecho ahí sigue el ejercicio. El factor de corrección no es una receta y de hecho se individualiza cada uno de los pacientes para mirar qué tanta insulina disminuye qué tanto nivel de glucosa y a qué momento hay que agregarlos. Eso es como me parece interesante y después de eso sería pues como una formulita bien chévere. Y no, pues yo creo que abarcaste todo. Yo quiero volverte a felicitar, manejar el paciente con corticoides, haciendo hiperglicemias ahora en COVID, que están dando tanta dexametasona. De hecho, hace 2 semanas salió un artículo en Lancet bien interesante sobre esto y toca ese tema. Y tratan de salirse un poquito de esa recomendación de NPH, por si lo quieren revisar. Y bueno, el paciente quirúrgico, que siempre es una interconsulta común en medicina interna. No sé si alguno de mis residentes de medicina interna de la Libre quieren opinar algo o alguien más. Aileen, por ahí vi que entró. O Karen, si quieren decir algo más. Preguntas. Bueno, buenas. Por mi cámara, esto. Pues nada, la charla estuvo buenísima, me gustó mucho. Creo que abarcar este es un tema muy amplio, ¿no? Y tomarse 45 minutos para hablar de esto parece que es un éxito, ¿sí? Entonces, felicitarte, Ana María. Yo, la verdad, no tengo preguntas, solo quiero, digamos, puntualizar algunas cosas que me parecen importantes pues para todos los que estamos acá. A veces uno se enfoca mucho como en la meta, en el número, ¿cierto? Pero pues, como de pronto Ana María lo mencionó al principio, hay situaciones clínicas en las que sí exige que el médico sea un poco más laxo con respecto a las metas, ¿no? Yo no voy a pedir una meta de 140 o 180 al azar en un paciente con una corta expectativa de vida o con una enfermedad terminal o pacientes pues muy ancianos, ¿sí? Digamos que este tipo de pacientes pues demanda que uno sea un poquito más laxo porque pues puede incurrir en daño, ¿no? Y primero no hacer daño, que es lo que uno pues le enseña. Lo segundo es que tú mencionaste algo de tomar decisiones con base a hemoglobina glicada, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que en algunas situaciones clínicas, pues digamos que interpretar la hemoglobina glicada puede ser un reto, ¿sí? De Sobre acuerdo. todo en los pacientes Pacientes con anemia. hospitalizados, exactamente, que lo están sangrando todos los días, pues ya se describe como la anemia adquirida en el hospital de sangrar pacientes todos los días, ¿cierto? Entonces, digamos que eso puede dificultar un poco interpretar como la glicada y, bueno, pacientes con hemoglobinopatías, en diálisis, o sea, paciente de medicina interna, toca tener como una precaución con eso, ¿listo? Mencionaste un estudio que me parece buenísimo, que es el estudio del doctor Bueno, que es un estudio paraguayo, ¿cierto? Que es un RCT, pues, latinoamericano. A mí siempre me gusta como revisar mucho nuestra realidad, al menos local, porque, pues, es conocernos, ¿no? Em, y lo que tú dijiste, pues, de acuerdo, ¿no? Digamos que comparar los análogos con la NPH, lo que mostró fue que genera más hipoglicemia, ¿sí? Grave, ¿cierto? Pero digamos que si uno es purista, pues eso no fue estadísticamente significativo. Claro, la tendencia es que los análogos producen menos hipoglucemias y esa es la tendencia a usar. Pero yo quiero como hacer una reflexión, sobre todo como para los internos que están acá en esta charla, cuando se van a ir a un rural por allá, a un lugar de poco acceso, pues digamos que de pronto no se cuenta con los análogos, o sea, usted puede utilizar una NPH o una humana pues para hacer un esquema basal bolo, pero digamos que tiene que tener cierta precaución en cuanto al seguimiento del paciente pues para evitar algún efecto adverso como el de la hipoglucemia, ¿sí? Entonces digamos que eso para la realidad latinoamericana y colombiana es una ventana que todavía hay que dejar abierta, creo yo. De Y acuerdo 100% con eso. y lo otro que quería mencionar es lo que tú dijiste al final, me parece también muy bueno. O sea, la mayoría de los pacientes, como vos dijiste, pues se van con insulina, ¿cierto? Solamente. Entonces, toca pararse pues con el afán del día a día en el paciente diabético que está hospitalizado y decir, venga,
de acuerdo al perfil de riesgo de este paciente, qué antibiótico oral le puede servir, ¿no? Pues ya sabemos que hay varias opciones de acuerdo al perfil de riesgo, no comenzar a hablar de eso, pero eso es importante. Y asegurarle al paciente, primero, una educación en cuanto al tema de las glucometrías, ¿sí? Eso es fundamental, que hagan la tarea, que anoten y lleguen a la consulta, pues con eso anotado para que uno pueda tomar decisiones con base en algo objetivo y no es que de pronto como que hizo síntomas de hipoglucemia, entonces bajemos, no. Es como educar a los pacientes y lo otro es, pues, digamos, buscar alternativas para hacerle de pronto un seguimiento más short, ahí como más corto a la salida, porque a veces uno, paciente, no, cita en 15 días con glucometrías, va a pedir una cita en 15 días, a los 3 meses está el paciente allá con hipoglucemias recurrentes o hiperglicemias. Bueno, digamos, lo que yo personalmente hago es como, a veces, pues, eso depende de dónde uno trabaja y eso, y la disponibilidad que uno tenga, citar al paciente en 15 días, venga el familiar de traer las glucometrías, o darle una cita con medicina general que de pronto es un poco más fácil, o ahorita que se abrió esta puerta, que me parece buenísima, de la teleconsulta, pues también son, digamos, herramientas que uno tiene que entrar a explorar, pues para hacer intervenciones seguras en el paciente cuando uno le da alta, sobre todo como mostraste esa tendencia a solo dar insulina, ¿sí? Porque eso es un riesgo, ¿no? Y ya nuevamente felicitarte, me pareció buenísima la charla, pues para todos muy ilustrativa y ya eso es lo que iba a decir. Bueno, pues muchas gracias. Si nadie más tiene alguna pregunta, no sé. El doctor levantó la mano. Sí, buenas noches a todos. Ana María, para felicitarte porque en un tiempo récord abordaste todo, digamos, la diabetes y el tratamiento de insulina en el paciente hospitalizado. Digamos, son todas las situaciones especiales que se nos presentan a nosotros los internistas cuando estamos para vista en piso, cuando estamos en urgencias, cuando estamos rotando en UCI. Realmente es un esfuerzo grande y te felicito, lo mismo por la convocatoria y a todos los residentes de las universidades que están participando. De verdad que esto debe hacerse con mayor asiduidad, o sea, debemos repetirlo y ojalá para una próxima, Ana María abordó una gran variedad de temas que podemos desglosar, abordar parte por parte, porque realmente es mucho para un solo momento y la idea es que podemos hacerlo y fraccionarlo para que la gente pueda aprovechar al máximo todos los aportes de Ana María. Por otro lado, es esto que ustedes ven, lo vemos nosotros diarios en nuestra práctica y realmente es, digamos, una motivación para hacer estudios propios nuestros, locales, como evidentemente se hizo en el trabajo de Ana María. Podemos hacer un trabajo conjunto con varias universidades porque es nuestra realidad todos los días. El 60% de los pacientes que estamos viendo en la hospitalización diaria son diabéticos, entonces tenemos mucho material, mucho insumo con el cual podemos hacer nuestras propias investigaciones. Entonces es un llamado para que a todos los que estamos vinculados en la universidad tratemos de organizar grupos de investigación, no más en todos estos tópicos que tocó Ana María. Cada uno da para muchas cosas. Por otro lado, claro, la mayoría de estudios para el manejo nuestro se centran en la hemoglobina glicada. De hecho, ese artículo es muy bueno, todos los internistas debemos conocerlo, pero tengamos en cuenta que ahorita estamos usando nuevas tecnologías y en el Hospital San José y ahorita en diferentes hospitales de Bogotá tuvimos la posibilidad de utilizar en los pacientes COVID el control remoto de las glucometrías con estos dispositivos nuevos, el Freestyle Libre, que nos aportaron mucho y identifican otras formas como el tiempo en rango que nos pueden ser muy útiles para poder obtener un mejor control de todos los pacientes. Entonces, ahí hay otro tema que podemos tocar. Y de verdad, no, estoy muy contento de verlos a todos acá, casi 50 personas unidas, y este tipo de actividades se deben mantener a lo largo del año y por siempre, donde podamos intercambiar no solamente con ustedes, sino con los docentes de las diferentes universidades, todas nuestras experiencias. Entonces, felicitaciones a todos y no olvidar que cada paciente se debe individualizar.
O sea, no podemos tener una receta, una lista de chequeo. Cada paciente es un aprendizaje nuevo para nosotros y debemos individualizar todo lo que conocemos. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones a Ana María, Martín por la convocatoria y a todos los que participaron en esta reunión. Bueno, gracias. Bueno, Hasta muchas luego. gracias. Muchas gracias, doctora. Que estén muy bien. Gracias, profe.